El Señor me les bendiga en gran manera. Vamos a la palabra que Dios tiene para hoy y tiene que ver con textos o temas que poco se predican y es necesario que comencemos a hablar de ello. Y tiene que ver con los últimos tiempos, el arrebatamiento, la gran tribulación, el milenio. Son temas que poco escuchamos. Y si Dios lo permite, vamos, aunque sea leve, a estudiar al menos lo mínimo de lo que Dios nos quiere hablar sobre estos temas, porque estos son temas que son muy profundos y que se desconocen. Y vamos a comenzar a leer, de acuerdo al Evangelio de San Mateo, textos que quizás hemos escuchado de muchas formas, pero vamos a ver el Señor que nos habla hoy y vamos a hablar de Jesús y los tiempos finales. Vamos a pedir oración. Soberano Señor Jesús, en estos momentos te doy gracias por permitirme estar una vez aquí para compartir tu palabra. Te ruego que a través del Espíritu Santo nos dé la sabiduría para entender tu palabra, guardarla en nuestro corazón, aplicarla en nuestra vida y enseñarla a otros. Amén y amén. Jesús y los tiempos finales. El Evangelio de San Mateo, capítulo 24, verso 1 al 14 dice: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él le dijo: ¿Veis que todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces se entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Jesús y los tiempos finales. Cuando Jesús, dice la Biblia que Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo Jesús les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedaréis aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús estaba en el templo con los discípulos. Los discípulos pudiesen haberle preguntado a Jesús dentro del templo, pero lo hicieron apenas Jesús los sacó del templo. ¿Por qué no se quedó Jesús en el templo con los discípulos? Que de acuerdo a la palabra, Jesús es un hombre de oración y aprovechaba cada momento en el templo para compartir la palabra. Pero Jesús salió de allí, ¿por qué? Porque ya el templo había sido profanado. Recordemos que hubo un momento en que Jesús sacó bueyes, hombres de negocios,
palomas, dinero del templo porque lo habían vuelto una plaza de mercado o de negocios. También Jesús ya no estaba allí en el templo, salió debido al gran pecado y la degradación de los mismos sacerdotes y el pueblo en sí, porque se había perdido la santidad, la devoción original, la reverencia como debía de ser. Ya el templo internamente había perdido los mínimos principios de para qué es un templo. Ahora bien, cuando Jesús les dio la respuesta a los discípulos, ya habían salido entonces del templo. ¿Por qué? Por la degradación de lo que acabamos de mencionar. Segundo, para enseñarnos a seguir a Jesús por encima de la fama, por encima de la hermosura del templo o por encima de la gran membresía en cuanto a números se refiere. Si nosotros miramos hoy día, desafortunadamente ha habido un gran seguimiento, o se han multiplicado los seguidores a aquellas mega iglesias, que si uno se pone a analizar el contenido de las enseñanzas, son enseñanzas que están desenfocadas de la palabra. Hablan de la prosperidad, hablan de mirar al Señor como quien está solamente para quitarnos las necesidades. Hay quien dice pare de sufrir, venga a esta iglesia y pare de sufrir. Hay otros que dicen venga con la botella de agua para que oremos por el agua y se acabarán los problemas. Hay infinidades de motivos por el cual se ha degradado en gran parte la iglesia misma. Y Jesús, cuando salió con los discípulos del templo, nos quería mostrar de que debemos de seguirlo a Él, de seguir su palabra, independientemente de lo que hoy atrae a la gente para ir a un templo, y es la fama, el número de feligreses, o aún el seguir los milagros que se hace en aquel templo, que desafortunadamente se mira al hombre cuando es Dios quien utiliza al hombre. El hombre entonces admira el templo, pero Jesús no mira ni admira el templo físico, si es grande, si es pequeño, si la membresía es grande o es pequeña. Jesús lo que admira es la santidad y la perfección que se va buscando poco a poco en este templo. Por eso Jesús le dijo que exhortó a los discípulos cuando les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ese era un templo demasiado hermoso que construyó Herodes. Pero 70 años después se cumplió, 70 años después de Cristo, se cumplió la profecía de Jesús. Fue destruido el templo, gran parte por los romanos y otra por judíos. Ahora bien, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y el fin del siglo? ¿Qué vemos acá? Que el hombre llora por la destrucción del templo, pero Jesús llora por la destrucción del alma de cada pecador. El hombre se preocupa por saber el futuro, el cuándo va a llegar la venida del Señor.
el cuándo va a ser la gran tribulación, el cuándo va a ser el arrebatamiento. Pero Jesús aquí nos enseña que Él se preocupa, es para darnos su palabra, para así nosotros estar preparados para cuando lleguen esos tiempos finales. Recordemos que el Señor ha hablado a través de las 10 vírgenes. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que todo el tiempo estemos preparados, que más que preocuparnos por la fecha posible en la que el Señor va a venir, nos preocupemos si en ese momento, si llega la muerte primero o llega la venida del Señor y partimos en este mundo, tengamos con certeza la salvación. Jesús entonces siempre se va a preocupar, es para que cada vez más sean los salvos y cada vez menos sean los que se pierden. En el versículo 4, respondiendo Jesús le dijo, mirad, que nadie os engañe. Jesús, en vez de decir una fecha exacta con respecto a la pregunta que los discípulos le estaban haciendo de que cuándo iba a ser el tiempo final, Jesús más bien le habla de características, de señales que van a acontecer en el preámbulo de esos tiempos finales. Comienza diciendo Jesús advierte de que va a haber engaño. Por eso el versículo 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces en el verso 4 de San Mateo capítulo 24 Jesús advierte sobre el engaño. En el verso 5 Jesús advierte en base al engaño que procede de los falsos cristos. Y ya han habido personas que se han autoproclamado ser el Cristo aquí en la tierra. Algunos de ellos ya han muerto, pero otros se siguen proclamando a sí mismos. Y desafortunadamente han engañado a la comunidad, porque son iglesias que están atrayendo la gente. Estos falsos cristos dan una palabra distorsionada y dan la palabra que el feligrés quiere escuchar. También Jesús habla o advierte más bien de no flaquear en medio de las pruebas, porque van a venir, como cuáles. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Jesús le dice, no flaquees. Cuando estés pasando por esta prueba, no pienses en suicidarte, no intentes suicidarte, no te suicides, no hagas cosas que te puedas arrepentir más adelante, porque es necesario que esto acontezca. Pero Jesús dice, pero aunque esto pase, sepa que aún no es el fin. También habla Jesús advirtiéndonos de los peligros. Dice el versículo 7 al 9, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto es principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Entonces Jesús ha advertido sobre el engaño, ha advertido sobre los suplantadores, ha advertido sobre el no flaquear cuando estemos pasando tiempos de prueba. Ahora nos ha advertido sobre los tiempos de peligro por causa de su nombre y por causa del evangelio. También habla y nos advierte en contra de la apostasía. Dice el verso 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros
y unos a otros se aborrecerán. Verso 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Aquí nos advierten de los falsos profetas y de las falsas profecías. En este momento hay iglesias que solamente se limitan a la doctrina de las profecías. Y esto sí que atrae a la gente. ¿Por qué? Porque es lo que la gente quiere escuchar. Es lo que quiere saber, el futuro. Si quieres saber el futuro real de la humanidad, simplemente coge las Sagradas Escrituras y ve al libro Apocalipsis o Revelación. Y ahí está el futuro, lo que va a acontecer. Pero muchos dicen, no, yo no leo ese libro porque me da miedo. Pero no les da miedo buscar hombres falsos profetas, mujeres falsas profetas, simplemente para que les digan lo que quieren. De que el Señor les dice que van a ser prósperos, de que les va a ir bien, de que el Señor les va a regalar la casa, el carro, que el Señor les manda a decir que le va a dar la beca. Y eso es lo que está atrayendo hoy las falsas profecías por medio de estos falsos profetas. En el verso 11 Jesús nos advierte de la frialdad espiritual en la que va a caer mucha gente. Dice, verso 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué está haciendo Jesús acá? Preparándonos. Aquí nos está dando ciertas pautas para que nosotros, cuando estén llegando estos momentos, permanezcamos firmes en Jesucristo, firmes en la fe, y que esto que Jesús nos está diciendo a través de su palabra nos lleve para cimentarnos más en cuanto al cumplimiento de la palabra. Si yo estoy viviendo tiempos de guerra y miro que en la Biblia decía que vendrán tiempos de guerra, esto me debe de llevar a darle más credibilidad a la palabra. ¿Por qué? Porque todo lo que está escrito está aconteciendo. Y debemos entonces de quitar la mirada del hombre y no buscar seguir a aquel o aquella que nos dice lo que queremos, sino lo que Dios manda, aunque sea doloroso. Dice el versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquí Jesús nos exhorta entonces ¿a qué? A la permanencia, acorde a la palabra. Es necesario que todo esto acontezca. Pero como dice nuestro Señor Jesucristo, no es el fin. Pero hay algo que no queremos escuchar, pero está escrito. Pero es el comienzo de dolores. Nosotros, los que estamos buscando al Señor y lo hemos recibido en nuestro corazón, no debemos de preocuparnos por ese comienzo de dolores. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Él nos da de su paz. Aunque estemos en medio de la aflicción y de la prueba, Él nos sostiene. Ay de aquel que cuando esto esté aconteciendo, como ahora, no tenga a Jesús en su corazón. Esto lleva a que se multiplique los homicidios, los suicidios principalmente, las depresiones. Cada vez más son mayores las enfermedades mentales. ¿Por qué? Porque cada vez el hombre está decayendo y no tiene una fe sólida en el Señor, sino en el hombre, en la economía, en el entorno material. Y como eso es tan cambiable, es lo que está causando tanto estrago mental, psicológico en el ser humano. Verso 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones,
y entonces vendrá el fin. ¿Cuántos a través de la misma tecnología están escuchando el Evangelio? En rincones donde no ha habido una oportunidad o no se ha permitido que un hombre o una mujer misionera o misionero vaya y lleve el Evangelio. Dios está utilizando todo lo que hay tenemos a la mano y la misma tecnología para llevar el Evangelio. ¿Por qué? Porque estamos ya viviendo estos tiempos finales. Pero más que preocuparnos qué edad tengo para ver si me arrepiento, debo de preocuparme es por estar preparado, pensando siempre que el minuto que viene puede ser mi último minuto de vida. Jesús nos enseña a través de la palabra, no nos preocupemos tanto por tener una casa muy hermosa. Si la tenemos, gloria a Dios y disfrutémosla. Pero que no sea el centro de todo el querer conseguir, el tener, el buscar siempre lo mejor por fuera de lo principal, que es buscar ser lo mejor internamente, buscando mejorar la santidad, buscar mejorar el acercamiento hacia el Señor, buscar fortificar la fe. ¿Para qué? Para que cuando llegue ese momento que la Biblia llama los últimos tiempos, estemos preparados y el Señor al final nos pueda decir: bien, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Vamos entonces a orar y en las próximas enseñanzas vamos a continuar con esos temas. Soberano Señor Jesús, en verdad no estamos preparados y debido a eso hasta nos da miedo morir. Pero hoy te pido perdón, Señor, por mis pecados y me arrepiento de ellos, confesando que desde hoy buscaré perfeccionar, Señor, la santidad. Ahora bien, bendito Señor Jesús, inscribe mi nombre en tu libro, el libro de la vida que está en el cielo. Con tu sangre lávame de todo pecado y de toda maldad. Yo creo y te confieso, Señor, de que tú moriste por mí en la cruz, resucitaste el tercer día, haciendo retroceder la muerte, para así darnos la oportunidad, Señor, de pasar de ser pecador a santificarme, Señor, para ti, a santificarnos para ti. Te aceptamos como único Señor y Salvador y rogamos, bendito Señor Dios, que esto que tú nos has advertido a través de la palabra, de no caer en el engaño, de poner cuidado con los suplantadores, de no flaquear en tiempos de prueba, de estar pendiente de los peligros y no caer en la apostasía, de tener discernimiento, Señor, ante los falsos profetas y las falsas profecías, y evitar al máximo el enfriamiento espiritual, Señor, en tiempos de prueba. Te rogamos que nos ayudes a permanecer, bendito Señor, y no solamente a permanecer, sino a testificar tu palabra, utilizando todos los medios que tú has permitido, Señor, que tengamos a la mano, para que muchos aquellos que no han escuchado tu palabra tengan la oportunidad de escucharla y así se arrepientan, bendito Señor, y haya fiesta en el cielo por el arrepentimiento de estas almas. Que no lloremos, Señor, por la destrucción de algo material, sino por las almas que se pierden. Que no nos preocupemos por embellecer nuestra vida material y externa, sino por embellecer la parte interior, el corazón, el alma, el espíritu. Porque como dice tu palabra, de la abundancia del corazón es lo que habla nuestra boca, Señor. Y también conforme son nuestros pensamientos, así es nuestra vida. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, no olviden compartir esta enseñanza. En las próximas enseñanzas, si Dios lo permite, vamos a continuar con respecto a últimos tiempos. Vamos a hablar de la tribulación, del arrebatamiento. Aunque sean cortas las enseñanzas, pero al menos que tengamos algo mínimo de lo que es esto. El Señor pues me les bendiga y hasta una próxima ocasión, si así el Señor Jesucristo lo permite.